Después de compartir la última cena con mis amados discípulos, fui al jardín de Getsemaní para orar. La angustia y el temor me invadieron, sabiendo lo que estaba por venir. Fui traicionado por uno de los míos, Judas, y fui arrestado por las autoridades romanas. Fui llevado ante el Sanedrín, donde me acusaron de blasfemia. A pesar de la injusticia, permanecí en silencio. Luego fui presentado ante Pilato, el gobernador romano. Inicialmente no encontró culpa en mí, pero al final cedió a la presión de la multitud. Después de esto, fui flagelado. Imagina cada golpe, cada azote desgarrando la carne, imprimiendo el dolor más profundo en mi cuerpo y en mi espíritu. Cada latigazo era un eco sordo en la quietud de la mañana, una danza macabra que rompía el silencio. Un latigazo, luego otro, y otro, y otro. Hasta que el recuento se volvió inútil, cuando cada latigazo se fundió en una sinfonía de sufrimiento. La flagelación se convirtió en un río de dolor que fluía por mi espalda, cada corriente un latigazo, cada latigazo una marea de sufrimiento que se extendía hasta el último rincón de mi ser. Mi cuerpo se agitaba bajo el peso del dolor, el aire se volvía denso y pesado, y todo lo que podía escuchar era el sonido ensordecedor de la fusta cortando el aire y encontrando su blanco. Las estrellas del cielo parecían girar en un torbe lleno de luz y oscuridad, mientras el dolor se adueñaba de cada fibra de mi ser. Los latigazos caían como gotas de lluvia amarga en un mar tempestuoso, desdibujando la línea entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. La creación entera parecía retorcerse conmigo bajo el azote de la fusta. Y así, en la quietud que siguió a la tormenta de latigazos, con el cuerpo marcado por las huellas del sufrimiento, me quedé solo. Solo, con la pesada cruz aún por cargar. Solo, pero con la resolución de cumplir con el designio divino, de llevar a cabo el sacrificio supremo por amor a la humanidad. Porque cada latigazo fue un paso más en el camino hacia la redención, un testimonio del amor inquebrantable que tenía por cada uno de ustedes. Me colocaron una corona de espinas en la cabeza, una cruel burla a mi enseñanza de que mi reino no era de este mundo. Luego de ser humillado y flagelado, me obligaron a llevar mi cruz al monte Calvario. La madera pesada de la cruz se hundía en mis hombros ya desgarrados por la flagelación. Pero en ese momento de mayor agotamiento, Simón de Cirene fue obligado a ayudarme a llevar la cruz. A pesar de la brutalidad del momento, encontré consuelo en su ayuda. Finalmente, llegué al monte Calvario, donde fui crucificado. A ambos lados de mí, 2 ladrones también fueron crucificados. Estas 2 almas desesperadas compartían mi destino. 2 ladrones, crucificados, cada uno con su propia cruz, con su propia penitencia. En el rostro de uno se leía la amargura y la desesperación, en el otro, un eco de remordimiento y súplica. La brisa del monte Calvario soplaba fría y cortante, cargada con nuestros suspiros y lamentos. Uno de ellos, en medio de su sufrimiento, me lanzó palabras de escarnio. ¿No eres tú el Cristo?, me desafió, sus palabras un veneno destilado por la desesperación y el dolor. Sálvate a ti mismo y a nosotros, clamó, su voz se perdía en el viento. Pero el otro ladrón, desde su propia cruz, le reprendió. ¿Ni siquiera temes a Dios?, le cuestionó, su voz un murmullo lleno de respeto y temor. Reconoció sus propios delitos, aceptó su castigo. Y luego, girando su rostro hacia mí, sus ojos llenos de súplica, susurró, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquellas palabras, tan humildes y sinceras, resonaron en el silencio del monte. Eran un faro de fe en medio del mar de dolor y desesperación. Y a él, le prometí, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras se desvanecieron en el aire, llevadas por el viento que barría el monte Calvario. Pero su eco quedó, una promesa de salvación, de redención, de un amor que trasciende incluso la muerte. En aquel momento, en el punto más crudo de nuestro sufrimiento compartido, se encontró la esperanza. Y la esperanza, como la fe, como el amor, nunca muere. El dolor físico era insoportable, pero más aún era el dolor de ver a mi madre y a mis discípulos sufrir. Tras un largo y angustioso día, mi cuerpo estaba desgarrado, mi espíritu tambaleándose al borde del abismo. Cada aliento era un esfuerzo, cada latido del corazón una batalla. Pero aún en la oscuridad del sufrimiento, en la soledad de la cruz, encontré la fuerza para hablar una vez más. Mis últimas palabras fueron una súplica, un eco de amor y abandono en el silencio del monte Calvario. Mis labios, agrietados y secos, apenas podían formar las palabras, pero las pronuncié con toda la fuerza que me quedaba.
Padre, susurré, mi voz un hilo de viento en el aire frío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada palabra era un eco de mi fe, de mi amor, de mi entrega total a la voluntad divina. No había rastro de temor en mi voz, solo una profunda paz, una certeza de que, aunque el camino había sido duro y el sacrificio inmenso, todo formaba parte de un plan mayor. En ese momento, el mundo pareció contener el aliento. El sol se había oscurecido, la tierra temblaba bajo nuestros pies y el silencio del monte era un testimonio mudo de mi agonía. Y allí, en la quietud que precede a la tormenta, entregué mi espíritu. La vida, ese hilo dorado que había tejido cada risa, cada lágrima, cada milagro, se desvaneció. Pero incluso en la muerte, encontré paz. Porque sabía que este no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Mi muerte no era una derrota, sino una victoria. Una victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la desesperación. Y así, en la cruz del Calvario, entregué mi vida. Pero no fue un final, sino un comienzo. Porque con mi último aliento, sellé la promesa de la resurrección, de la vida eterna, de un amor que nunca muere. Y con cada palabra, con cada suspiro, con cada latido de mi corazón, susurré la promesa de la redención. Todo esto, todo este sufrimiento, todo este sacrificio, era por amor. Por amor a cada uno de ustedes. Dios les bendice.